El futuro de las pensiones es hoy uno de los temas más candentes y que más controversia genera. ¿Son las pensiones sostenibles? ¿Qué sistema de pensiones es mejor? ¿El sistema de reparto de España o el sistema de capitalización de Chile? Precisamente, en los últimos años, las protestas en Chile han arreciado contra un sistema de capitalización al que muchos tachan de injusto, ineficiente e insolidario. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Para contestar a estas incógnitas, hoy tenemos aquí, en VisualPolitik, a Juan Ramón Rayo, uno de los mejores economistas de España, colaborador habitual en radio, prensa y televisión y director del Instituto Juan de Mariana. Pues bien, vamos allá. El modelo de pensiones chileno es bastante diferente al modelo que conocemos en España. Se basa en un sistema de capitalización que por lo general suele explicarse bastante mal y por tanto suele resultar bastante controvertido para todos aquellos que lo escuchan por primera vez. Es muy probable, de hecho, que durante los últimos meses hayáis visto que este sistema está siendo objeto de feroces críticas por parte de muchos de sus detractores dentro y fuera de Chile. Durante el año 2016 se han llevado a cabo numerosas manifestaciones y protestas, no siempre pacíficas, contra este modelo que algunos han vendido como un éxito, pero que a la vista, a la luz de estas protestas, parecería que es un rotundo fracaso. Estamos acá haciendo el paro nacional porque estamos convencidos que estamos con un sistema previsional nefasto para nuestro país, nefasto para los trabajadores y trabajadoras de Chile, y necesitamos un nuevo sistema previsional. Ahora bien, antes de explorar más en detalle el modelo chileno, empecemos recordando que existen dos modelos fundamentalmente distintos para las pensiones: el modelo de reparto y el modelo de capitalización. Los sistemas de reparto consisten esencialmente en que a los trabajadores de hoy se les quita una parte de su salario presente para pagar las pensiones de los jubilados también de hoy. Todo suena muy bonito, todo suena muy a solidaridad intergeneracional, pero eso funciona mientras la pirámide poblacional adopte una forma adecuada. Si la pirámide poblacional comienza a invertirse de tal forma que cada vez hay menos trabajadores por cada pensionista, entonces este modelo tan idílico, tan solidario, empieza a flaquear. Lo vamos a ver a lo largo del vídeo en el caso de España, pero ya os adelanto que el resultado, sobre todo a medio o largo plazo, no va a ser nada positivo. Por otro lado están los sistemas de capitalización, que consisten básicamente en que los trabajadores, cada trabajador, aporta una parte de su salario a una cuenta de ahorro individual, a una cuenta de ahorro personalizada. Una especie de hucha para cada trabajador donde los ahorros se invierten y crecen cada año también a través de la reinversión de los rendimientos de esas inversiones. Vamos metiendo euros, dólares cada mes, los invertimos, esas inversiones generan renta y las rentas que generan esas inversiones a su vez las reinvertimos otra vez en la hucha. Entre los modelos de pensiones que podemos encontrar, el sistema chileno es el que más se acerca al sistema de capitalización ideal y también el más exitoso. Pero entonces os preguntaréis, ¿por qué recibe tantas críticas? ¿Ha sido realmente un fracaso? ¿Un fiasco para todos los ahorradores, tal y como los críticos afirman? Bien, uno de los argumentos clave contra el modelo de capitalización chileno es ofrecer un dato que desde luego a simple vista parece desolador, y es que la pensión media mensual en Chile, en ese modelo tan exitoso del que estamos hablando, apenas asciende a 282 euros, es decir, menos de 3.400 euros anuales. Por tanto, parece a simple vista que se trata de una minucia, de un absoluto fracaso frente a las pensiones que se pagan, por ejemplo, en sistemas que pueden ser criticables, como el sistema de reparto español, pero que al final terminan ofreciendo pensiones claramente superiores. Ahora bien, lo cierto, y más allá de estas cifras que ahora vamos a desgranar, es que para analizar el sistema de pensiones chileno hay que mirar un poco más en profundidad y no dejarse llevar por las primeras impresiones que desde luego lo calificarían o permitirían calificarlo de un sistema que no permite pagar pensiones muy abultadas. Primero, es verdad que las pensiones en España son como media 4 veces superiores a las pensiones medias de Chile, y eso a pesar de que la renta per cápita española solo es el doble que la chilena. O dicho de otra manera, sería relativamente justificable que las pensiones españolas fueran el doble que las chilenas, simplemente por el diferencial de renta per cápita entre países. Lo que no se justifica es que sean 4 veces más altas que las chilenas.
chilenas. Por tanto, tenemos que inspeccionar más en detalle estos datos. Y lo primero que hay que decir al respecto es que hay que tener mucho cuidado con esa aparente generosidad del sistema público español de pensiones, porque, como ahora vamos a comprobar, se trata de un espejismo que durante los próximos años inevitablemente se va a desmoronar. Por tanto, podríamos estar comparando un sistema de pensiones sostenible como el de Chile con un sistema de pensiones insostenible como el español, y por tanto, evidentemente, el sistema insostenible de momento puede pagar pensiones sustancialmente más altas que el sistema sostenible. De hecho, para darnos cuenta de esa insostenibilidad, tenemos que empezar recordando que hoy, en el momento en que estás viendo este vídeo, el sistema público de pensiones español ya es deficitario. Y es que en 2016 este déficit alcanzó la cifra de nada menos que de 18.000 millones de euros. Pero ahí no queda la cosa, no. Este agujero se va a ir incrementando década tras década con el paso del tiempo. Por consiguiente, no solo estamos comparando un sistema como el chileno, que puede ser sostenible, con uno como el español, que tiene problemas muy graves de sostenibilidad, sino que además esa comparación resulta tramposa por dos elementos que no son homogéneos entre ambos países. Y esos dos elementos no homogéneos son los que aparentemente le conceden a las pensiones españolas una mayor magnitud que las chilenas. Pero es muy importante analizar cada una de estas trampas para comprobar por qué el sistema español no va a ser capaz de pagar pensiones tan altas como las actuales. Primera trampa: una tasa de reemplazo insostenible. ¿Por qué el actual sistema de pensiones español es insostenible? Empecemos hablando de la tasa de reemplazo, que va a ser el concepto clave para entender esta insostenibilidad. La tasa de reemplazo, atentos, es el porcentaje del último salario que un jubilado percibe en forma de pensión. Es decir, si yo a los 64 años estoy ganando 15.000 euros en un trabajo y me jubilo con 7.500 euros de pensión, la tasa de reemplazo sería del 50%. Es un concepto importante para tener en cuenta cuál va a ser el salto en el nivel de vida de los jubilados cuando se jubilen, porque si yo vengo disfrutando de un salario de 15.000 y me pasan de golpe a un salario de 7.500, o tengo ahorros o voy a tener que dar un salto a la baja muy importante en mi calidad de vida. Pues bien, España hoy en día es el segundo país de la OCDE con una tasa de reemplazo más alta de las pensiones públicas. Es decir, es el segundo país de la OCDE donde las pensiones públicas representan un mayor porcentaje del último salario percibido. ¿Qué porcentaje? Pues a día de hoy en torno al 80%, no del último salario, sino del salario medio que cobra un español a lo largo de toda su vida laboral. En cambio, en Chile, esta tasa es del 40%, es decir, prácticamente la mitad, o justo la mitad, que en España. Ahora bien, como decía, esta alta tasa de reemplazo, que sería magnífica si se pudiese mantener en el tiempo, va a ser, por desgracia, insostenible en el caso de España. Hoy en día, España cuenta casi con 2 trabajadores por pensionista, y eso es lo que permite sostener, financiar esa alta tasa de reemplazo. Insisto, la segunda más alta de toda la OCDE. Pero por desgracia, la tendencia es a que esta tasa decrezca a lo largo del tiempo. De hecho, si miramos las series demográficas del Instituto Nacional de Estadística o analizamos las estimaciones que hacen organismos como el Gobierno, el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, comprobaremos que para el año 2050 se espera, atención, que solo haya un trabajador por cada pensión que deba abonar el sistema. Y el significado de esto es evidente. Si hoy la tasa de reemplazo del 80% de las pensiones se sustenta sobre 2 trabajadores por pensionista y vamos a tener solo un trabajador por pensionista, eso significa que el hachazo a las pensiones públicas va a tener que ser de órdago. De hecho, en las previsiones que maneja el propio Gobierno de España y que ha remitido a la Unión Europea para estudiar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, las conclusiones son clarísimas y negrísimas. Se estima que la tasa de reemplazo en España se irá reduciendo hasta situarse por debajo del 50% en el año 2060. Es decir, pasaremos de un 80%, casi 80% de tasa de reemplazo a menos del 50%. Y además, tengámoslo presente, esta previsión del Gobierno, que no es precisamente halagüeña, se basa en una serie de
de estimaciones, de pronósticos sobre nuestro futuro que además son bastante optimistas. Por ejemplo, el gobierno considera que en el año 2060, estamos hablando del año 2060, es decir, no son capaces de prever cuál va a ser la tasa de paro dentro de 3-4 años, pues imaginémonos dentro de más de 40 años. Pero bueno, ¡chasca! En el año 2060, el gobierno espera que para que la tasa de reemplazo solo caiga por debajo del 50% de los últimos salarios percibidos en España, será necesario que esté trabajando el 73% de la población en edad de trabajar. Esto es un porcentaje más alto que en ningún otro momento de nuestra historia. Para que nos hagamos una idea, en el mejor momento de la historia económica de este país, o aparentemente el mejor momento, en el pico de la burbuja inmobiliaria, cuando la economía parecía ir a todo tren y atábamos a los perros con longanizas, el porcentaje de población en edad de trabajar que tenía un empleo era solo del 66%. Es decir, el gobierno necesita que en el año 2060 el 73% de las personas en edad de trabajar tengan un empleo para que la tasa de reemplazo de las pensiones solo caiga un 50%, pero en el mejor momento de nuestra historia solo trabajó el 66%, no el 73%. Por tanto, si en lugar de llegar al 73 nos quedábamos en el 66 o en el 65, la caída de la tasa de reemplazo todavía sería mayor. Y con ello, las pensiones. Si la tasa de reemplazo cae, las pensiones también caen. Tal vez por ello, las propias comisiones obreras, no estamos citando tampoco fuentes muy contrarias al sistema público de pensiones, el sindicato Comisiones Obreras estima que en el año 2060 las pensiones que podrá pagar el sistema de seguridad social español apenas representarán el 40% de los salarios que ha percibido ese trabajador durante su vida laboral. Echad cuentas, el 80% hoy, el 50 o 40% en 2060. ¿De qué les suena una tasa de reemplazo del 40%? Pues justamente es la que hoy está pagando el sistema chileno. En Chile, la tasa de reemplazo no se prevé que caiga a lo largo de las próximas décadas porque el sistema sí es sostenible al basarse en un sistema de ahorro personal. El caso es que si en España hoy tuviésemos la tasa de reemplazo que vamos a padecer a lo largo de las próximas décadas, la pensión media de España sería de 7.700 euros anuales, unos 650 euros al mes. Por tanto, poco más del doble de la que ya está pagando hoy el sistema chileno. Bien, pongamos en perspectiva todo lo que hemos visto hasta ahora. Al principio del vídeo veíamos que la pensión media española era 4 veces superior a la pensión media chilena, a pesar de que el nivel de renta en España es solo el doble. Pues bien, como hemos visto, la tasa de reemplazo actual en España es insostenible, por lo que en los próximos años va a tener que reducirse drásticamente, y con ella las pensiones. Al corregir esta tasa, vemos que las pensiones de España y Chile se ajustan, y finalmente su diferencia se explicará solo por el diferente nivel de riqueza de cada país. Pero aquí todavía tenemos que entrar en la segunda trampa que se suele introducir en las comparaciones entre España y Chile, y es justamente que el sistema público de pensiones español es muchísimo más caro para un trabajador que el sistema privado de pensiones chileno. ¿Pero cuánto más caro? Segunda trampa: unas cotizaciones sociales altísimas. Bien, en España las cotizaciones a la seguridad social que van a financiar las pensiones públicas representan el 28,3% del salario bruto de cada trabajador. En Chile, en cambio, es solo del 10%. Por tanto, los chilenos cotizan, ahorran para su jubilación casi 3 veces menos que en España. Y esta es justamente la clave. La tasa de reemplazo de las pensiones en España es aproximadamente el doble que hoy en Chile, pero las cotizaciones sociales son el triple. Por tanto, hoy en España pagamos el triple para recibir solo el doble. Y esto, insisto, es así con una tasa de reemplazo del 80%. Pero ya hemos visto, ya hemos previsto cómo esta tasa de reemplazo va a terminar cayendo a un porcentaje entre el 40 y el 50% de los salarios en España. Por tanto, a medio o largo plazo, los españoles van a tener que pagar el triple, van a tener que ahorrar el triple, se van a tener que restringir el triple en su consumo, en su nivel de vida, que los chilenos, para conseguir aproximadamente la misma pensión en términos relativos que en Chile. ¡Es una trampa!
Por tanto, ¿dónde está esa supuesta eficiencia maravillosa, esa magnífica solidaridad intergeneracional del sistema público de pensiones español frente al fiasco del sistema privado de pensiones chileno? En ningún lado. Si los chilenos hubiesen ingresado en el sistema de pensiones lo mismo que un español a lo largo de su vida laboral, es decir, si hubiesen ahorrado mes a mes el 28,3% de su salario, hoy los chilenos contarían con una tasa de reemplazo del 105%. Es decir, una persona, un jubilado, se jubilaría con una pensión superior al salario que ha percibido a lo largo de su vida laboral. Por supuesto, es verdad, los chilenos cuentan con la libertad, si así lo quisieran, de ahorrar más del 10% de su salario cada mes para la jubilación. Ese 10% es solo el porcentaje que el gobierno les obliga a ahorrar para prever una jubilación más o menos adecuada. Por tanto, un chileno medio, si quiere una pensión más alta, una pensión que supere con creces la pensión relativa del sistema público español, solo tiene que ahorrar lo mismo que se ahorra forzosamente en el sistema público español. Y así, incluso con la insostenible tasa de reemplazo actual, en Chile se pagan pensiones relativamente más altas que en España. Así que si consideráis, y ahora me dirijo a vosotros amigos chilenos que probablemente nos estéis escuchando, que las pensiones de vuestro modelo actual son demasiado bajas, que son insuficientes, simplemente tenéis que incrementar vuestra aportación al sistema de ahorro privado, al sistema de ahorro personal, por encima del 10%. No tenéis que copiar el sistema público de pensiones español. El sistema público de pensiones español os obligará a ahorrar el 30%, no el 10%, el 30% de vuestro salario para recibir menos de lo que estéis recibiendo ahora mismo. Y sí, ya sé que muchos a lo mejor estaréis pensando, es imposible que en Chile, con los bajos salarios que se perciben, un trabajador ahorre el 30% de su salario. Por tanto, parecería que el sistema privado de pensiones no ofrece una solución para todos aquellos que no tienen capacidad de ahorro. Pero no nos confundamos, el sistema público español es exactamente igual en ese sentido. En España, si no ahorras el 30% de tu salario, si no cotizas en la seguridad social por el 30% de tu salario, tampoco percibes pensión. Por tanto, si voluntariamente un chileno no es capaz de ahorrar el 30% de su salario porque cree que no va a llegar a fin de mes, ¿qué sucederá si se le obliga a ahorrar ese 30% no siendo capaz de ahorrarlo de su salario percibido mensualmente? Los puntos débiles del sistema chileno. Por supuesto, todo esto no quiere decir que el sistema privado de pensiones chileno sea perfecto y que no necesite de cambios o de mejoras. Un primer error, por ejemplo, fue de alguna manera lanzar políticamente el mensaje a los chilenos que solo ahorrando el 10% que les obligaba a ahorrar el sector público para sus cuentas de ahorro personal, accederían a pensiones que todo el mundo considerara dignas y suficientes. Pues bueno, quizá no tenía por qué ser así. Quizá el sector público no debería haber vendido que solo con el 10%, con ese ahorro mínimo obligatorio, se podía acceder a pensiones adecuadas. Quizá debería haber simplemente dejado a la discrecionalidad de cada chileno que determinara su tasa de ahorro en función de la pensión a la que espera y desea poder llegar a cobrar en el futuro. Y en segundo lugar, Chile necesita mucha más competencia entre sus fondos privados de pensiones. Quizá por un asunto esencialmente paternalista, el Estado chileno ha restringido el número y el tipo de fondos en los que los chilenos pueden acumular su ahorro, como diciéndoles, estos fondos son buenos, estos fondos tienen una marca de garantía del Estado, podéis confiar en ellos y por tanto ese 10% de ahorro mensual obligatorio tenéis que destinarlo también obligatoriamente a alguno de estos fondos que cuentan con mi aprobación. Problema de esto, que este espíritu paternalista del Estado ha terminado generando un oligopolio entre los fondos privados de pensiones chilenos, porque el chileno no puede no ahorrar y no invertir en esos fondos, sino destinar esa porción de su salario mensual a otro tipo de inversiones. Y eso concede un poder de negociación alto porque el Estado obliga a que así sea a esos fondos privilegiados con la aprobación estatal. ¿Por qué no abrir mucho más el sistema a la competencia? ¿Por qué no permitir que cada chileno se responsabilice no solo de cuánto ahorra cada mes, sino de dónde invierte el ahorro que ahorra cada mes? En definitiva, amigos chilenos, no os dejéis engañar por cantos de sirena. En tema de pensiones no copiéis a España. Un saludo a todos y hasta la próxima.